gracias por acompañarnos. ¿Cómo me les va? Saluditos. Bueno, un programa especial este día que vamos a tener donde vamos a platicar con un periodista, youtuber, comunicador. Ojalá y no se enoje que le digan también youtuber, porque hay unos que enojan que le digan youtuber. Pero no. Vamos a platicar con Romeo Lemus, de Romeo Lemus News, muy conocido por todos ustedes. Agradecerle de antemano poder platicar con él, que nos concedió el tiempo para poder hablar, porque imagínese usted, ¿quién más nos puede contar realmente cómo ha evolucionado las comunicaciones, las experiencias como periodista y ahora llegar al punto de estar entre las preferencias en las redes sociales y todas las situaciones que se enfrentan y cómo hoy en El Salvador se pueden ver y palmar los cambios que se han hecho pues gracias al gobierno? Y no es que uno sea trabajador del gobierno, sino que hay realidades que no se pueden obviar. Y en el caso de Romeo, que estuvo en la línea de fuego siempre, entonces vamos a platicar con él acerca de este tema y su experiencia y conocer un poquito más a Romeo, que ya ve que allá en el programa, pues tal vez no hablan mucho así, pero vamos a platicar con él. Y así que de antemano, gracias a usted que nos va a ver. Ya me perdonan, yo los amo en El Amor de Focas, pero no pude hacerlo en vivo por cuestiones de tiempo, pero vamos a aprovechar el tiempo para poder dejarles un buen contenido y que usted pueda disfrutarlo. Así que vamos a recibir a nuestro invitado de este día, señores, a Romeo Lemus News. Y con ustedes, señores, Romeo Lemus News. Acabaron la aplauso. Romeo, ¿cómo estás? No, mira, una tremenda presentación, una tremenda fiesta que se oye ahí. Bueno, muchas gracias, de verdad estoy bien y gracias por el espacio. No, muchas gracias por acompañarnos, Romeo, gracias por concedernos el tiempo, porque sé que pasas muy ocupado. Mira, Romeo, yo quiero ir de un solo, porque la gente le gusta mucho recordar, le gusta mucho recordar. ¿Y quién más que tú que nos puedes hablar acerca de cómo ha evolucionado las noticias en El Salvador? Porque ahora estamos en un posicionamiento de los youtubers, de las redes sociales, donde antes era el noticiero de los cuales tú perteneciste a algunos de ellos, y que antes estos tenían el monopolio de la noticia. ¿Y cómo ha evolucionado? ¿Cómo ves tú todo esto que ha pasado desde que estás en los medios de comunicación? Mira, qué buena pregunta para comenzar, y voy a hacer eco de lo que recientemente dijo el presidente de la República, Nayib Bukele, cuando un creador de contenido de España le pregunta por qué decide el presidente darle entrevista a creadores de contenido, youtubers, y no a los medios tradicionales de comunicación. La respuesta del presidente es contundente. Bueno, porque la verdad es que las comunicaciones han evolucionado, obviamente, eso no se puede negar, y porque en realidad era necesario votar el monopolio realmente de lo que eran los medios tradicionales. Y el presidente dice, bueno, si tú convocas, por ejemplo, a los medios tradicionales ahora, no van a pasar de lo mismo y han bajado incluso la audiencia. Es decir, los medios tradicionales no tienen la misma audiencia que tenían antes. Son medios ya, perdón por el término, pero son medios arcaicos que siguen haciendo el mismo estilo de periodismo, siguen una línea editorial, siguen una línea marcada editorial que no la han cambiado desde hace mucho tiempo. Y el presidente dice, bueno, si tú haces una entrevista o das una entrevista a través de las redes sociales, o sea, le estás llegando a gente no solo de El Salvador. Cuando tú ves un noticiero de televisión allá en El Salvador, un medio escrito allá en El Salvador, pues le llega... Si antes le llegaban, creo yo, a 80,000 personas, ahora serán 10,000 tal vez las que leen o menos. Pero a través de las redes sociales rompe las barreras, rompe las fronteras y rompes el monopolio. ¿Por qué rompe las barreras? Bueno, porque tú sabes que tú haces un programa o yo hago un programa y ves cómo gente te saluda de México, de Colombia, incluso de Nicaragua, gente de Cuba. Yo recibo comentarios de todos los países latinoamericanos. Entonces se rompe esa barrera, como dice el presidente. Pero, Romeo, ¿cómo era antes el control que mantenían estos noticieros? Porque yo recuerdo que antes decían que eras mañoso y te ponían el noticiero, eras mañoso y eras mañoso. Y aunque después al día siguiente ya salía libre. Ok, respecto a tu pregunta,
la respuesta que te puedo dar es la siguiente. Es que antes, cuando los medios tradicionales publicaban algo, decían, por ejemplo, este es corrupto. Cuando, por ejemplo, aparecía la prensa gráfica, el Diario de Hoy y los otros medios tradicionales señalando a una persona de corrupta, de ladrona, condenaron a muchos medios, digo, a muchas personas sin serlo realmente. Bueno, era la santa verdad. Cuando el Diario de Hoy o la prensa gráfica decía algo, era la santa verdad, porque no había manera de contrastar, no había manera de refutar. Era realmente una cuestión lapidaria. Y aquí hay un aspecto importante. Ellos defendían sus intereses. O sea, el status quo, no defendían realmente la libertad de expresión. Eso es mentira. En el pasado nunca existió eso, la libertad de expresión. Lo que existía era el status quo. Arena y el Diario de Hoy y la prensa gráfica y los otros medios simplemente eran lo mismo. Eran lo mismo. Es decir, Pero Arena era patrocinador incluso, era patrocinador de Arena. El Diario de Hoy era patrocinador de Arena. Romeo, ¿se podía pagar a los medios para dañar la imagen de alguien? Es que ni era necesario pagarles, es que era a través de la partida secreta, es que era a través de la transferencia de fondos, es que era a través de la compra de publicidad. El 60%, o si tú quieres el 50% de la partida secreta de los gastos de la presidencia iban justamente para pagar publicidad en estos medios de comunicación, es decir, comían grueso y comían de los impuestos de la población salvadoreña, porque esa parte de la partida de los gastos del gobierno iba justamente para la campaña, y ahí es donde el presidente Bukele da un giro importante. ¿Por qué? Porque el presidente Bukele, o sea, ya no premia realmente eso, porque eso era un premio, digamos, que se le daba de los gobiernos anteriores al Diario de Hoy y a la prensa gráfica, porque obviamente no denunciaban, lo que estaban haciendo malo. Eran propagandistas, eran medios de propaganda, no medios de información. Eso es lo que eran ellos, y eran premiados a través de una gran cantidad de plata que iba, ¿verdad?, a través de la publicidad. O sea, no necesitaban hacer transferencias directas, sino simplemente pues tenían afianzada una buena cantidad de dinero a través de lo que era la publicidad que pagaba el gobierno en los medios. Fíjate que a mí me llamaba la atención ver cómo estaba involucrado los medios de comunicación con los canales de televisión, por ejemplo, el caso de Julio Rang, que él era el director de Canal 6. Él era Sí, el por director. cierto, para ser sincero, fue mi jefe. O sea, pero yo no sé, o sea, si esto era ético o no era ético. O sea, pero ahora un comunicador que se identifica con Nayib Bukele le dicen vendido, que no sé qué, pero en ese tiempo Julio Rang, me acuerdo que él tenía estatus, era el jefe del noticiero, y luego pasó a trabajar directamente ya con Tony Saca, pero no era el único, me imagino que No, no era el único. Mira, y te quiero contar una infidencia. Yo recuerdo que cuando estaba en el noticiero, ciertamente Julio Rang, por eso te dije que era mi jefe, fue mi jefe, yo tenía discrepancias con Julio Rang. Y te voy a contar un caso concreto. Yo sabía que Julio Rang, y todos sabíamos que Julio Rang era de Arena. Era prácticamente, era íntimo de Roberto Daguizón, íntimo de otros personeros del partido Arena. Y tenía diferencia yo porque una vez cuando atacaron la seguridad de Nidia Díaz, cuando se había desmovilizado prácticamente el FMLN, yo en mi nota consigné que lo que se había encontrado en la escena eran unas vainillas de M16, que era el uso privativo o el arma de uso privativo de la Fuerza Armada. Cuando yo llego al noticiero, a la oficina, pues obviamente me dice Julio Rang, bueno, pero ¿qué de importancia tiene esto? Yo le digo, ¿cómo que no va a tener importancia? Se acaba de desmovilizar el FMLN. Estamos hablando de que esto puede ser el primer atentado contra un excomandante del FMLN que recién habían bajado de la montaña y que es una vainilla de M16, uso privativo, arma de uso privativo de la Fuerza Armada. A pesar de todo, era un poco tolerante, digamos, ¿no? Pero ciertamente era una persona que pertenecía al partido Arena. No le llamaban, como nos dicen ahora, vendidos, pues obviamente porque no había nadie que se los dijera, porque no estaba ahora, digamos, la diversidad de medios en las redes sociales. Eso es lo bonito de las redes sociales, a pesar de todo, que la gente pues obviamente se expresa de una manera más libre. Es que hoy hay libertad de expresión, ¿verdad? Hoy incluso algunos
se van al libertinaje, es decir, que utilizan las redes sociales obviamente para cuestiones que no son correctas, pues, o sea, ves como nos dicen a nosotros que somos vendidos, que recibimos un cheque de casa presidencial. Yo, francamente, te digo, excepto, y lo he contado algunas veces que me reuní con el entonces Nayib Bukele, que todavía era el candidato a la alcaldía municipal, yo tengo años de no ver al presidente Bukele, años de no ir prácticamente a casa presidencial. Creo que la última vez que fui es realmente cuando, a ver, Tony Saca era el presidente que convocó a conferencias de prensa. Algunas conferencias iba yo, pero sinceramente te digo, pues ahora las redes sociales permiten hablar más libremente, ¿no? Antes era imposible, pues prácticamente lo que decía, como te repito, los medios tradicionales, pues es lo que era la santa verdad y nadie podía refutar nada. Entonces, ¿y el ejercicio periodístico en este tiempo se ejercía de manera libre o era controlado? Aquí viene lo serio de esto, porque la APES ha denunciado la persecución de periodistas por hacer su trabajo, el uso correcto de la información y de la libertad de expresión. Ahora la pregunta es, ¿esto antes era así controlado o? Vaya, mira, aquí hay dos aspectos importantes. Primero vamos a hablar sobre tu pregunta si era controlado o no, y después lo que está haciendo gente como El Faro o como eh, Gato Encerrado y todo eso, ¿no? La verdad es que antes la agenda estaba marcada por los dueños de los medios de comunicación y creo que en cierto porcentaje sigue siendo de esa manera. Pero, por ejemplo, a mí, un director de Canal 12, que era de origen mexicano, de nacionalidad mexicana, me dijo que la entrevista iba a funcionar como una tarjeta de crédito. Es decir, en la medida que las personas, que los partidos, que las empresas financiaran, pagaran publicidad, se anunciaran en el canal, en esa medida los íbamos a invitar a la entrevista que yo conducía en Canal 12. Yo, la verdad, es de las primeras controversias. Ya venía teniendo problemas en Canal 12, precisamente porque se querían meter en mi entrevista. Y justamente en eso termina mi despido, ¿verdad? Porque la verdad es que quisieron controlar mi entrevista. Y así ha sido siempre. Si quien decide finalmente ha sido el editor de las mesas editoriales y en última instancia el dueño del medio de comunicación. Porque cuántas noticias no se pudieron haber dicho o denunciado en esa época respecto al tema, por ejemplo, de la tala de árboles, que hoy, por ejemplo, lo quieren meter en agenda estos. ¿Cuántas veces no, por ejemplo, digamos familias, que no quiero mencionarlas en este nombre, pero eran los torogoces, lo que le llamaban los torogoces allá, hacían cosas que realmente había que denunciarlas. Y no se denunciaban porque el filtro era, obviamente, el director de la mesa editorial y el dueño del periódico, de la televisora, etcétera, y era imposible prácticamente. Te quedaban dos opciones. Simplemente o hacías el berrinche o simplemente te despedían, ¿verdad? O te quedabas callado. Esas son las opciones que te quedaban. Muchas personas tuvimos problemas, digo, justamente porque no nos quedamos callados. Porque a mí una cosa que me molestaba es que se metieran en la entrevista, porque era realmente, digamos, una entrevista en donde tratábamos de abordar de manera objetiva los temas. Ahora, lo del Faro es que, mira, para no personalizarlo, para no hacer el señalamiento directo, digamos, lo de estos medios de comunicación ya raya en la línea de la difamación, en la línea del libertinaje, en la línea de crear historias. Yo siempre he dicho que lo que está haciendo estos medios de comunicación, incluyendo el Faro, Factum y todos estos, es una agenda contra el presidente. Esta es una cuestión personal, ya ni es periodismo. Uno no puede decir que se trata de periodismo. De hecho, tú recuerdas que hace poco un periodista dijo, yo me voy a encargar que quienes estén apoyando al gobierno de Bukele terminen presos todos. O sea, casi hablando como que si fuera el fiscal de la República. Digo, eso deja entrever una hazaña contra una persona. Eso va más allá del límite del periodismo. Y por lo tanto, mira, yo siempre he dicho, si es fácil inventarse una historia. O sea, por eso es que han perdido credibilidad. Yo te puedo decir, ayer a las 6 de la tarde, el sol estaba casi ya por meterse, estuve debajo de un palo de mango y me encontré con una persona que me contó la historia sobre cómo Nayib Bukele hizo esto y esto. Era una figura delgada, se aproximó a mí, tenía temor, pero sabía que era una persona con la cual, o sea, pues, ¿ves? Y pum, lo tiro como verdad. Ah, como soy periodista, pues,
tengo que creerlo, como dijo el presidente, el nuevo fuero se llama periodista, ser periodista, pero lo puso entre comillas el presidente, porque ciertamente, de alguna manera, digamos, si se persiguiera a los periodistas en El Salvador, pues podríamos estar contando tu historia, pero él dice periodistas, aquellos que se llaman periodistas, pero que en realidad funcionan como propagandistas, como personas activistas políticos que tienen una saña personal, que tienen una predisposición en contra del presidente y de lo que está haciendo el presidente Bukele. Esa es una cuestión totalmente distinta. O sea, realmente el periodismo creo yo que tiene, elementos fundamentales que no los puedes obviar, como el contrapeso, como el balance, por ejemplo, como confirmar fuentes. O sea, creo que lo que denotas en las notas que ellos hacen es una cuestión, mira, no se les diferencia mucho de las posiciones de las ONGs. Si tú lees, por ejemplo, y ves la posición de Human Rights Watch, por ejemplo, ¿no? O de cualquier otra ONG como Cristosal, prácticamente, y ves lo que lees en estos periódicos, prácticamente es lo mismo. Es una línea, ya están trabajando como ONGs prácticamente, no como periodistas. Pero Romeo, aquí una pregunta también que quiero hacerte y es que es importante para que la gente entienda el contexto, que hay cosas que no han cambiado. Por ejemplo, en aquellos momentos existían medios de comunicación pequeños que recibían financiamiento, se dice, no sé si tú sabes un poco más de esto, de entidades externas como ONGs externas, ya sea para atacar Arena, ya sea para atacar al Frente, pero siempre han existido medios que se dice que han recibido financiación externa para estos fines también, para crear una desinformación o un balance según lo que decían. Mira, que yo recuerde, en la época del Partido Arena y en la época del FMLN, el único periódico que existió es El Faro, ¿verdad? Y que siempre se ha dicho que ha recibido financiamiento. Yo creo que El Faro y otros medios de comunicación tienen mucho o tendrían mucho que explorar sobre los gobiernos anteriores, o sea, que criticar contra los gobiernos anteriores, que ya pasaron, sí, lo han hecho probablemente, pero no tal vez con la insistencia y la diligencia que le han puesto al tema del presidente Bukele. O sea, para ellos, imagínate que Bukele es un dictador. Y a todas luces, para el 90 y tanto por ciento de la población, Bukele es una persona que le ha llevado paz al pueblo salvadoreño. Yo siempre he dicho, ¿cómo podemos estar equivocados el 90 y tanto por ciento que apoyamos los cambios en El Salvador? Yo incluso digo, aquí no se trata de Bukele. Es que esto no es apoyar a Bukele. Claro, Bukele está al frente. Bukele es el que toma las directrices, las direcciones. Bukele es el que ha tomado las decisiones acertadas y las desacertadas si hay. Pero las decisiones que ha tomado hasta hoy son decisiones acertadas. Entonces, nosotros apoyamos los cambios positivos en El Salvador. Si Bukele los está haciendo, pues qué bien. Yo decía hace poco, pudo haber sido Francisco Torres. Si Francisco Torres hubiese hecho lo que hizo Bukele, pues estuviéramos apoyando a Francisco Torres. Pero estamos apoyando un proyecto del cual creemos se está beneficiando la mayoría de la población salvadoreña. Pero para contestar tu pregunta, realmente yo recuerdo que en la época de los gobiernos anteriores, el único que existía era, creo yo, El Faro, ¿no? O sea, anteriormente no recuerdo que haya existido tantos medios en las redes sociales que se llaman periódicos digitales, pues, ¿verdad? Que tienen una persona, que no tienen ni oficina, que tienen un teléfono, escriben desde ahí, hacen el refrito, se inventan historias y ya se dicen medios de comunicación. Estos medios lo que hacen es, obviamente, mandar esas informaciones a las ONGs internacionales que sirven como caja de resonancia. Si no fueran las ONGs internacionales que retomen, digamos, irresponsablemente lo que publican algunos medios digitales en El Salvador, irresponsablemente, estos medios no tuvieran eco. Pero claro, te repito, allá está Cristosal y otras ONGs como Human Rights Watch, incluso otras ONGs que maneja Soros, que obviamente pues les dan el eco, ¿no? Amplían, le dan volumen a la información. Yo realmente sí solo recuerdo que en ese momento solo El Faro estaba en ese momento, no sé, pues, y pues ya sonaba que recibía financiamiento. Sí, ok, avancemos un poquito más y vámonos al tiempo del frente.
y de los casos donde han estado involucrados periodistas. Por ejemplo, hubo un periodista que recibió financiamiento y creó empresas y ya está en la cárcel. No recuerdo el nombre exactamente de él, pero él está en la cárcel. Era un director de un noticiero, no recuerdo el canal, pero él recibía directamente de Mauricio Funes dinero. ¿Tú tuviste algún contacto alguna vez con alguno de estos funcionarios para llegar a algún arreglo? ¿Te ofrecieron dinero para crear empresas o realmente era solo con los que ellos consideraban importantes? Bueno, mira, tú bien sabes que en las redes sociales ha habido muchos comentarios. Yo creo que te refieres a Héctor Silva, ¿no? No No, sé no, si no, te refieres a es él. otro, Ok. es otro. Bueno, lo de Héctor Silva, ya Héctor Silva, pues ha sido duramente cuestionado, ha dado él su respuesta, pues obviamente lo dijo el fiscal y ese es el punto. Bueno, cuando un fiscal dice una cosa, o sea, sí tómatela en serio, pero cuando de repente aparecen en las redes sociales personas señalándote, diciéndote cosas, diciendo que sos un vendido, que recibiste esto, que lo otro, o sea, yo no le daría la seriedad respectiva, incluso si lo dice otro periodista. Pero cuando lo dice un fiscal, pues obviamente tómatelo en serio, porque lo está diciendo el fiscal general de la República y Romeo Melara, pues lo dijo francamente, ¿no? En algunos casos. Pero la verdad es que yo no podría afirmarte nada de eso, o sea, no podría decirte si realmente financiaron o no financiaron, etcétera. Yo lo que sé es que en los gobiernos anteriores, pues obviamente quedó demostrado mediante la Comisión de Sobresueldos en la Asamblea Legislativa, quedó demostrado, y ahí los mencionó Elías Antonio Saca, ¿verdad? Las personas que recibieron dinero. ¿A ti nunca nadie intentó comprarte o tuviste acercamientos con el gobierno de Mauricio Funes? Porque a ti se te ha vinculado de que con el FMLN y han No, dicho, mira, lo que pasa es que, ok, es que la gente, como te digo, a través de las redes sociales puede decir cualquier cosa. ¿Va? Por ejemplo, dicen que yo fui del FMLN, otros decían que era de Arena. O sea, yo no podía ser de ningún partido político porque yo era periodista. Cuando yo hacía una entrevista fuerte en contra de los del FMLN, pues decían que era de Arena y viceversa, ¿no? Y decían que yo pertenecía. Yo jamás he tocado ni una camisa de Nuevas Ideas, ni de Arena, ni del FMLN, jamás me he puesto una camisa, ni la he tocado literalmente, mucho menos ser militante, simpatizante, ni nada. Es decir, como persona, yo tenía una corriente o adoptaba una corriente que se llamaba opción preferencial por los pobres, que fue una corriente ciertamente promulgada por Monseñor Romero. Opción preferencial por los pobres. Si eso te hace ver a izquierda o te hace ver, digamos, que eres de izquierda, bueno, yo no sé cómo lo interpreta la gente, pero yo sí creí en esa corriente realmente y la sigo creyendo. Creo que un gobierno debe tener opción preferencial por los pobres. Pero más allá de que en Navidad te invitaban a una fiesta, fíjate que a mí no me gustaba ir a las fiestas de Navidad, porque antes existía la costumbre, y creo que todavía existe, la costumbre de invitar a los periodistas y hacerles una fiesta. Y a mí no me gustaba justamente por eso, porque decía, bueno, si esta es una manera realmente de querer complacer a los periodistas. Y lo voy a decir francamente, había gente que llegaba, que no era periodista, que eran camarógrafos, sonidistas, porque antes el equipo era de 3, y decían que eran periodistas. Y a mí me molestaba, francamente. Y lo digo con todo respeto y con el cariño de muchos camarógrafos que trabajaron conmigo, pero no son periodistas. Y hay gente que sigue diciendo que son periodistas y no son periodistas. Porque el hecho de que tú agarres un micrófono, hace poco le preguntaron a un exdiputado allá en El Salvador, le preguntaron, ¿y Romeo Lemus es periodista? No, ¿o qué piensa del periodista Romeo Lemus? Y le dice, Romeo Lemus, no sé si es periodista, yo sé que es youtuber. Yo le dije, bueno, entonces cerremos la carrera, cerremos la universidad. Es que el que es médico, que no ejerce es otra cosa. Yo ejerzo a través de mi plataforma. El que es médico, aunque esté acostado 24 horas en su cama, pero no le puedes quitar el título. así es. ¿Ah? Ahora, perfectamente una enfermera puede hacer una operación mejor que un médico, sí, pero nunca va a ser médico si no se gradúa. Ese es el punto. Pero te digo, yo así lo veo, pues realmente pienso que hay gente que lo que trata es, obviamente, de desprestigiar, porque tienes, digamos,
A ver, porque tienes una buena audiencia, porque hace poco incluso alguien dijo, es que a mí me molesta cuando dicen ex periodista, volviendo al mismo tema, Es o como sea, que fuera nunca deja, momentáneo, es como que estudiaste y ya se acaba cuando no ejerces. ya, exacto. Bueno, Pero pero la verdad, mira, más allá de las fiestas y todo eso, que yo creo que bien harían en quitar fiestas y no hacerle fiesta a los periodistas. Yo creo que los periodistas no necesitan que les hagan fiesta, no están para eso, ¿verdad? No es necesario que hagan fiesta a los periodistas. Es una obligación, es una profesión la que tú tienes, pues y obviamente trabajas para ello, ¿no? Y te pagan, pues obviamente, ni modo, te tiene que pagar el canal para el cual trabajas o ¿a periódico. ti te molesta que te digan youtuber o No, sientes alguna molestia? Porque, o sea, no, lo pregunto porque realmente hoy se mezcla mucho. Ya ves que, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo formación como comunicador, pero uno empíricamente pues aprende a tener cierto conocimiento, ¿va? Pero en el caso de ustedes que fueron a la universidad, pagaron su carrera y todo, pues lo he escuchado en otras personas que sí se molestan, pero en tu caso no te molesta que te digan youtuber, lo único que sí, que digan que ex periodista, como que no va. Mira, yo, francamente, tal vez me habrás escuchado en algunas ocasiones que he dicho, no, yo soy periodista, pues porque es la verdad, porque es la verdad. Ahora que no le caigo bien a algunas personas, ni modo, ¿verdad? Pero yo soy periodista, pero no me Fíjate, molesta que me digan youtuber, pues, o sea, la verdad es que mira, Patricia Yaniot, para mostrarte un ejemplo, ¿no? Patricia Yaniot tiene su plataforma, ella es periodista. Me imagino que no le molesta que le digan youtuber. No me quiero comparar con ella, pero solo quiero darte un ejemplo. A mí no me molesta que me digan que soy youtuber, ni lo siento que sea despectivo, ¿verdad? Despectivo es probablemente, o sea, ¿para qué te conviertes en youtuber? Es decir, es que tú puedes ser youtuber y hacer un trabajo mejor que un periodista, eso está claro, pero no sos periodista, ese es el punto, no sé, ¿verdad? Pero ok. para nada, para contestar tu pregunta no me molesta para nada, o sea, me Ahora, puedes seguir diciendo periodista. Y como dijo el presidente Bukele, si quieren, díganme vendido, lamebotas, como sea, que ya da igual, pues, o sea, simplemente esa es una cosa que ha acuñado la oposición para tratar de desprestigiarte. ok, algo ya para ir saliendo de este tema de los medios anteriormente, pero es que hay alguien que te lo tengo que preguntar y es Narciso o Nacho Castillo, el famoso entrevistador que fue vinculado y salió huyendo de El Salvador. Él se decía de que era muy influyente dentro de los medios, hasta donde yo he escuchado, y salió huyendo de El Salvador y se fue libre como nada. ¿Tú escuchaste los casos Bueno, de pero él? es que yo que sepa a Nacho Castillo, o sea, nunca se le ha comprobado nada, ni tiene ninguna demanda, como otros periodistas que se han mencionado. Nacho Castillo, para mí, que fue mi jefe también en Canal 33, para mí es una persona que, sí, obviamente por su posición de ser director de Canal 33, tenía el privilegio, obviamente, creo que de hablar con presidentes. Más allá de eso, yo no sé. Yo, de hecho, a Nacho Castillo lo veía, creo, eh, 10 minutos antes que comenzara su programa, porque yo estaba saliendo del noticiero de Teleprensa y él entraba al programa 8 en punto. No sabría decirte más allá y tampoco puedo decirte si Nacho se fue huyendo, o sea, no sé por qué razón tendría que irse huyendo, o sea, yo sé que se mencionan muchas cosas, como te digo, de algunas personas, pero, o sea, no me atrevería a decirte que Nacho Castillo se ha ido huyendo. Probablemente tomó la decisión de retirarse, no sé. Yo lo que sé que está en su país y no podría decirte más respecto a él. Ahora, Romeo, vámonos ya a tu ejercicio periodístico. ¿Tú Ujú. conociste a Mauricio Funes personalmente? Ah, sí, claro. Acordate que yo, como tú bien lo dices, eh, era periodista activo desde antes de la ofensiva. Yo estaba estudiando tercer año en la universidad cuando comencé a ejercer periodismo en una radio. Entrevisté a Mauricio Funes, lo conocí personalmente. Platiqué con él, obviamente, en varias ocasiones. Eso no es ningún secreto, pues, ¿verdad? Hay veces, después de la entrevista, se queda uno conversando con los invitados. Y sí conversé con él algunas veces, obviamente. ¿Y qué opinión te merecía en ese momento Mauricio Mira, Funes cuando tú lo conociste? buena pregunta, porque yo realmente de Mauricio Funes, que no me gustaría hablar mucho de él, porque ya pues, es una persona que pasó al otro lado, fue la decepción realmente. Yo recuerdo cómo la gente, de hecho, tuve
cuando yo cuestioné a Mauricio Funes una vez, tuve una discusión muy fuerte con ahora un presentador de televisión, que no vale la pena mencionar el nombre, porque yo estaba cuestionando a Mauricio Funes realmente por su forma de trabajo, porque se notaba un poco a lo Faro en algunas cosas. Y tuve una discusión con esa persona. Era una persona que la admiraban muchos. Si eso es muy conocido. Era una persona que era un referente periodístico, ¿verdad? Para muchas personas. Y la verdad es que era incisivo, más allá de que obviamente, pues, fue transformando la entrevista en un espacio para catapultarse como candidato a la presidencia, es otra cosa. Pero la verdad es que era una persona que muchas personas admiraban. De hecho, por eso ganó la presidencia. El problema no es Mauricio Funes periodista. El problema es Mauricio Funes presidente. Ahí es otra cosa, ¿no? Ustedes, pues, tú ya sabes la historia, todo lo que se ha contado, todo lo que se ha dicho y cuántas personas, pues, obviamente se han juzgado en torno a eso. Ok, ahora, después llega Sánchez Serén. ¿Tú fuiste cercano a Sánchez Serén o conociste al presidente Sánchez Serén también? Todos conocimos a Sánchez Serén. Mira, todos conocimos. Te voy a contar esto. Cuando la guerrilla se desmovilizó, o sea, a ver, lo que querían los periodistas era, francamente, conocer personalmente a los líderes de la guerrilla. Ya los conocíamos. Yo subí vendado en 2 ocasiones a Guazapa desde la Facultad de Medicina. Nos convocaban, mira, una vez cuando yo trabajaba en la YSU, nos dejaron un mensaje debajo de un teléfono público sobre un teléfono público que estaba por el restaurante Siete Mares, citándonos al siguiente día para la Facultad de Medicina, y ahí era del segundo nivel para el tercero o cuarto nivel, eran puros comandos urbanos y nos registraban y todo eso, y nos llevaron vendados a Guazapa, estaba lloviendo. Me encontré allá arriba a Gerson Martínez, como otros periodistas, fuimos, ¿ya? Y regresamos, afortunadamente con bien, para contar la historia. Claro, nosotros conocíamos, yo fui a la reunión de derechos, la primera reunión sobre respeto a los derechos humanos en San José, Costa Rica. Conocí ahí a los comandantes, a algunos de ellos, no todos, ¿ya? Que iba, por cierto, también la comisión de gobierno, la comisión oficial de gobierno. Claro, toda esa historia, pues obviamente muchos periodistas la sabemos y conocíamos desde hace bastante tiempo a los comandantes guerrilleros y obviamente a Salvador Sánchez Serén lo conocimos ya cuando bajó de las montañas. No tuve la oportunidad de conocerlo antes, pero sí, por ejemplo, conocí otros guerrilleros, comandantes, ahí en esa reunión, que por cierto yo andaba haciendo una cobertura periodística. Después conocimos, obviamente, como te digo, a Salvador Sánchez Serén, el candidato, etcétera, y todo eso, ¿no? O sea, pero siempre en el contexto periodístico, en el, trabajo. En el ejercicio periodístico. Porque hay gente que te señala, no, es que te han señalado de ser amigo íntimo de Sánchez Serén. Pero uno entiende de que como periodistas y con la trayectoria que tienen, obvio, tienen que conocer gente que vienen desde antes de ser quizás influyentes dentro de la política y obvio, claro, pues a uno no se le sube tanto. Pero ahora, ¿cómo logras tú tener, bueno, tú terminas de trabajar, a ti se te ha señalado por haber trabajado o obtenido un trabajo de parte de Sánchez Serén? ¿Es esto cierto? No, mira, sí, lo del consulado, dices tú. La verdad es que yo apliqué como cualquier otra persona. Simplemente yo me vine para aquí, para Estados Unidos, porque mi hermano mayor me metió papeles, como decimos, ¿no? O sea, seguí un proceso y a mí hasta se me había olvidado realmente ese proceso. Y cuando menos, yo nunca me había querido venir para acá. Y cuando menos me quería venir, salió el proceso. Lo consultamos con la familia y dijimos, bueno, ok, terminemos con esto y nos vamos. Ya va a ser por nuestros hijos, no va a ser ni por ti ni por mí, para mi esposa. Yo apliqué como aplica cualquier otra persona, ¿verdad? O sea, siguiendo un proceso. Claro, tenía la ventaja de que venía para acá y con documentos, obviamente. Pues, o sea, para las personas que dicen, incluso dicen que Lorena Peña fue la que me consiguió el trabajo y se mencionan otras personas. Mira, yo les he dicho, ¿por qué no le preguntan a Lorena Peña? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué hay gente que se equivoca conmigo? Que cuando a mí me despidió Canal 12, al día siguiente yo tenía una entrevista con Eugenio Chicas, que era el secretario de Comunicaciones. Natural, lógico. Era el invitado.
Eugenio Chicas en protesta no fue porque me quitaron a mí, Eugenio iba a llegar al siguiente día y en protesta no fue. Yo nunca le pedí al FMLN que protestara por mi despido. Yo nunca le pedí a nadie, a ver, miren, me pueden ayudar, ¿verdad? Después de que me despidieran. De hecho, me volvieron a contratar en Canal 12 porque no le habían consultado al dueño del canal el quitarme a mí. Y cuando él se dio cuenta, habló con el director regional y el director del canal y le dijo, ¿y ustedes por qué quitan a esta persona sin consultarme a mí? Y el vuelto es que les dijo, Romeo va a volver. Yo estaba, por cierto, en Decameron y alguien me cayó una llamada y me dijo, Romeo, tu fecha de regreso ya está. Ok, voy a terminar mis vacaciones retiradas, obligadas, y regreso. Pero en realidad, te digo, esa es la forma, pues, como se da todo esto, ¿no? No hay mayor cosa. O sea, no, hay mucha interpretación de la gente. Por eso, digamos, hecho del FMLN de haber protestado al no ir a la entrevista, ellos creen que yo, obviamente, pues, claro, quizás la forma de conducir mi entrevista, pues se veía de alguna manera, digamos, yo realmente, te lo voy a decir de esta manera, yo realmente, cuando más se equivocan es cuando me dicen que yo he sido del Partido Arena, ¿no? O que he tenido simpatía por el Partido Arena. Quizás por el tema que te digo, que yo siempre traté de hacer una entrevista desde el punto de vista de una corriente de opción preferencial por los pobres, que la gente más necesitada, la gente me asociaba un poco más al FMLN, pues, pero vaya, quizás es la única explicación que yo veo, pues, y por eso que se inventan que fue Lorena Peña, que era íntimo de Salvador Sánchez Serén. Entrevisté, creo, 2 o 3 veces a Salvador Sánchez Serén, no conocía ni dónde vivía, etcétera. Nunca tuve una entrevista privada con él, nada que ver. Entonces, para que quede claro, lo tuyo fue una aplicación común y normal a la embajada para un trabajo, no fue un favor político que te ha hecho creer. Porque eso es lo que muchos creen de que, y se cree, y te lo digo, porque mucha gente cree de que fue un favor político que Salvador Sánchez Serén te hizo, pero desconocen esta parte que hasta yo, te soy honesto, hasta yo es primera vez que lo escucho que tú lo hiciste de esta manera. Y uno, pues, por lo que se dice, uno llega a creer, ¿no? Pues quizás la verdad tenía alguna conexión. Sí, yo fui a dos entrevistas a Cancillería, justamente para aplicar al trabajo, ¿no? O sea, obviamente yo tenía una alternativa aquí. Y te digo una cosa, tal vez no lo saben, pero yo tenía una alternativa ganando prácticamente el doble. De hecho, primero me vine ganando menos que lo que ganaba allá. No te voy a decir el monto, pero yo ganaba más allá que cuando me vine para acá. Me vine ganando menos el consulado. Y luego aquí tuve una alternativa ganando más todavía, pero decidí quedarme en el consulado porque ya había realmente adquirido un compromiso, digamos, ¿verdad? O sea, a través de estas entrevistas que yo venía para acá, pues, o sea, no quería dejar tirado el proceso.